Como ya dijimos anteriormente, este importante centro de culto fue fundado y construido por el primer inca mítico Manco Cápac y lo llamó Inti Cancha, o lugar donde vive el sol. Tiempo más tarde, alrededor de los años 1300 después de Cristo, el no menos célebre noveno Inca Pachacútec lo vuelve a edificar primorosamente y se convierte en el templo de culto helíaco más importante del imperio. En el Coricancha también tenían su residencia los dioses más importantes del Hanak Pacha o del cielo, empezando por el sol, que estaba representado por el mentado y fabuloso disco solar, elaborado en oro finísimo, que dicen parecía como de cristal aurífero. Hay muchos cronistas que nos dicen que en el templo de Coricancha existía un gran disco solar. Garcilaso de la Vega es más explícito. Este cronista mestizo nos refiere que la puerta principal del templo miraba hacia el norte. El lugar más importante y visible de este templo se hallaba en el oriente. En la parte de ese lugar estaba un gran disco hecho de una plancha de oro más gruesa que las otras planchas y láminas que cubrían las paredes del templo. Esa figura tenía un rostro cuyos límites eran redondos. Alrededor del rostro estaban representados unos rayos y fuego. Su tamaño era tal que ocupaba toda la pared. Se dice que habían más discos solares, pero de menor tamaño e importancia. Muchos de estos discos y otras reliquias fueron saqueados por los españoles para ser convertidos en oro. En el año 1863, un descendiente de los incas entregó al presidente del Perú, general Rufino Echenique, una placa circular de oro de 25 centímetros de diámetro, como una muestra de confianza del antiguo imperio incaico hacia el poder republicano. Esa placa tenía una especial iconografía, cuyo significado no ha sido descifrado hasta el día de hoy. Era considerado el Intip Inti, sol de soles. Según los relatos, el inca lo llevaba en el pecho para demostrar que era el hijo del sol y que tenía poder. Esa placa, denominada luego el disco o el sol de Echenique, había sido ocultado antes de la muerte de Atahualpa. Durante largo tiempo se ignoró su destino hasta que Túpac Amaru II lo portó durante su sublevación. Luego de la muerte de este, también fue ocultado. El presidente Echenique no estuvo a la altura de poseer ese objeto, lo catalogó como una reliquia y acabó por terminar en el Museo American Indian de Estados Unidos. Una réplica se halla en la parte principal del Museo de la Nación del Perú. En el año 1986, la ciudad del Cusco lo adoptó como su escudo en reemplazo de la heráldica española. Por tal motivo, la figura de esta placa es el actual escudo del Cusco. Sin embargo, esta placa no sería el disco solar. Se dice que hubo otra reliquia de oro que cuando era llevada a España, el barco se hundió, perdiéndose en las profundas aguas del océano. El poder del disco solar. Las narraciones de los cronistas nada especial mencionan acerca del disco, excepto su valor sagrado. Sin embargo, las corrientes esotéricas dicen que tal disco no era de oro, sino de un elemento transmutado. Poseía cualidades especiales, entre ellas la de ponerse transparente. Según esas corrientes, el disco no solo era un objeto místico, sino un instrumento tecnológico. Era capaz de curar enfermos, de teletransportar a las personas. Al ser golpeado por los sacerdotes, producía diversas calidades de sonido, capaces de producir variados fenómenos físicos, desde los más sutiles hasta verdaderos terremotos. El disco solar contenía la vibración cósmica creadora. Ese disco en realidad no representaba la imagen del sol de nuestro sistema solar, sino del verdadero sol, el gran sol del universo. Según algunos místicos y esotéricos, ese disco ostentaba grandes poderes y pertenecía a una civilización antiquísima que desapareció sumergida bajo el océano. Antes que esto sucediera, fue llevado a un templo situado en el altiplano y custodiado por unos sacerdotes. Mucho tiempo después fue entregado a los incas y antes del saqueo de los conquistadores fue sacado por un túnel y llevado a un lugar secreto donde se halla en la actualidad. Este disco habría sido creado por los dioses con el fin de curar algunas enfermedades
además de poseer una utilidad ritualista en las iniciaciones más elevadas practicadas por los sacerdotes incas. No se sabe el origen del disco solar. Se supone que lo fabricaron los incas cuando construyeron el templo mayor del imperio o Coricancha. Según las corrientes esotéricas, en tiempos muy remotos, unos seres altamente evolucionados del espacio llegaron a poseer la luz Maxim, es decir, la luz de la creación. Ellos, con la ayuda de la superior Hermandad de la Luz, crearon el disco solar a semejanza del gran sol central del universo. Luego lo trasladaron a un antiguo continente de nuestro planeta llamado Lemuria. Cuando este continente desapareció, sus sobrevivientes lograron rescatar el disco solar. Esos sobrevivientes dieron origen al reino de Mu, que se hallaba en la parte sur del Océano Pacífico. El disco solar fue colocado en un santuario especial de ese reino. Al pasar el tiempo, los sabios del reino de Mu pronosticaron la pronta destrucción de esa civilización. Entonces, encargaron a ciertos maestros llevar los tesoros y reliquias de importancia hacia lugares de seguridad. Uno de esos maestros era Amaru Muru o Aramu Muru, y su misión fue encargarse del disco solar. Cierto día, el maestro Muru llegó al altiplano en una nave voladora trayendo al disco solar. Allí instaló el monasterio de la Hermandad de los Siete Rayos, situado en el Valle de la Luna Azul, a un costado del lago Titicaca. Este monasterio tenía un templo subterráneo donde fue situado el disco solar. Al poco tiempo, el reino de Mu y toda la Atlántida se hundieron en las aguas de los océanos. Transcurrieron milenios y en los Andes se desarrolló la civilización inca. Los incas edificaron el templo Coricancha, pero faltaba poner allí la figura principal, el sol. Los sacerdotes del incanato sabían de la existencia del disco solar, pero ignoraban dónde estaba. En cierta oportunidad, el inca Pachacútec fue al altiplano e incorporó a sus pobladores al imperio sin usar métodos cruentos. Esa actitud causó buena impresión en la Hermandad de los Siete Rayos y por ello decidieron trasladar el disco solar al templo del Coricancha. Los monjes del secreto monasterio del Titicaca acompañaron al disco a su nueva morada. Allí dirigieron su instalación, tal como antes había estado en el reino de Mu. Esta última historia tiene carácter enteramente esotérico y fue dada a conocer al público en el año de 1961 por George Hunt Williamson, bajo el seudónimo de Hermano Felipe o Brother Phillips, quien se basó en los conocimientos del llamado Registro Tedra de Dorothy Martin. Pero, ¿dónde está el disco solar? Según estas mismas corrientes, los sacerdotes incas se encargaron del traslado del disco solar antes que llegaran los conquistadores. Una noche, debidamente camuflado, lo sacaron del templo y lo llevaron por el túnel subterráneo que comunicaba Coricancha con Sacsayhuaman. Luego se ignora su destino. Según algunos, fue conducido al altiplano para quedar en poder de la Hermandad de los Siete Rayos. Allí fue ocultado en cámaras subterráneas. El contactado boliviano Fernando Mostajo Maertens nos dice que en las inmediaciones del lago menor del Titicaca existe el retiro interior del lago o retiro solar. En ese lugar se halla el disco, cuidado por maestros espirituales. Según Richard González, nos dicen que se halla en recintos internos de la selva del Paititi en Madre de Dios. Por otro lado, hay quienes dicen que el disco solar pasó a poder de la resistencia inca en Vilcabamba. Allí quedó oculto. Esto se fundamenta en el hecho de que al ser capturado Túpac Amaru I, se halló en su refugio al ídolo Punchao. El cronista Cabello de Balboa nos refiere que cuando el general Atok partió por orden de Huáscar
hacia Quito para combatir a Atahualpa, llevó el disco solar como una forma de ayuda, esperando que ante ese ídolo sagrado el inca rival se arrepintiera y se rindiera, cosa que no sucedió. Otras versiones señalan que aquel disco solar se halla en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Se basan en testimonios de nativos arahuacos y coji, quienes dicen que en aquellas montañas existe un gran disco dorado que es sagrado. En conclusión, el paradero del disco solar sigue siendo un enigma.